Este es nuestro espacio dedicado para los líderes de grupos pequeños, con consejos oportunos para realizar nuestra labor allí con nuestra gente. Ahora comparto este espacio también con el pastor Eder Roblero Mazariegos, nuestro director de evangelismo allá en la poderosa Asociación del Mayab. Pastor, bienvenido. Gracias, un privilegio estar aquí. Qué oportunidad tan linda nos da el Señor para unir nuestros esfuerzos y compartir consejos oportunos que emanan del espíritu de profecía y también de la palabra de Dios. Ahora, pastor, nos une un buen propósito. Vamos a hablar de parejas misioneras. Bueno, se le llama también fuerzas vivas de la iglesia, ¿no, pastor? Es. Organizados de dos en dos. Así es. Creo que hablar de parejas misioneras en el evangelismo es hablar de la bendición más grande en el crecimiento de la iglesia. Pastor Corona, la gran mayoría de todos los que vienen al bautismo y entran a nuestra iglesia es a través del trabajo arduo, comprometido y responsable de las parejas misioneras. ¿Cierto, pastor? Alguna vez tuvimos el contacto inicial con alguien, ¿no? Con un amigo, con un familiar que iba acompañado de otra persona y nos ofrecieron las verdades de la salvación en Cristo Jesús. Así es. Y las parejas misioneras es importantísima porque no es un plan de unos cuantos años, sino a través de toda la historia del cristianismo. Cuando Cristo quiso impactar este mundo con las nuevas de salvación, lo hizo con un plan perfecto llamado grupos pequeños y parejas misioneras. Así que el origen de las parejas misioneras, de los grupos pequeños, viene de Dios y puesto en práctica por el Señor Jesucristo. Así es, un plan perfecto. Vea lo que dice San Marcos capítulo 6 y versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, de tal manera que es importantísimo en esta ocasión saber de que las parejas misioneras fue un plan perfecto de Cristo Jesús. Exactamente, pastor, lo que el Señor nos ha querido transmitir a través de las edades es que la iglesia se debe organizar. Una iglesia bien organizada en sus fuerzas vivas con los laicos llevará a feliz cumplimiento la misión. Bueno, ¿qué nos dice también el espíritu de profecía, pastor? Dice el espíritu de profecía ya en el deseo de todas las gentes, página 303. Llamando a los 12 en derredor de sí, Jesús les ordenó que fueran de dos en dos por los pueblos y aldeas. Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo. Así podían ayudarse, animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del otro. Era el propósito del Salvador que los mensajeros del Evangelio fuesen asociados de esta manera. En nuestro propio tiempo, la obra de evangelización tendrá mucho más éxito si se sigue fielmente este ejemplo. Cuán importante es esta declaración, ¿no? El éxito de la iglesia, el éxito del trabajo misionero será realmente una realidad cuando sigamos las indicaciones de Cristo Jesús. Bueno, muy a menudo sucede, pastor, que implementamos método tras método, cuando tenemos mucha luz en el espíritu de profecía. La declaración al final decía eso casualmente: si siguiéramos fielmente al pie de la letra el consejo, nos iría mucho mejor. Ahora, quiero destacar, pastor, también el hecho de que nadie iba solo. Esa frase me gustó. Nadie iba solo, siempre iba acompañándose ahí con el propósito de ayudarse mutuamente, de orar, de estimularse, de motivarse para continuar con la tarea. Y el principio bíblico lo marca. Por ejemplo, cuando Jesús dio la orden de ir de dos en dos, los discípulos la aceptaron. Y vemos a Simón, Pedro y Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, Santiago y Judas Tadeo, Simón y Judas Iscariote. Estaba el equipo formado por parejas misioneras. ¡Wow! ¡Qué impresionante que el Señor así organizó a sus discípulos! Y bueno, en el Antiguo Testamento también hay dato, ¿no? De que también se organizaron en pareja, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a Moisés con Josué, etcétera, ¿no? Que dieron crecimiento también al pueblo de Dios. Así. Y cuán importante es de que la iglesia primitiva
siguió exactamente las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Y en los registros de Hechos se encuentra a Pedro y Juan trabajando juntos, a Pablo y Bernabé, otra pareja sobresaliente, a Pablo y Silas, a Bernabé y Juan, Aquila y Priscila, Judas y Silas, Silas y Timoteo, Pablo y Timoteo, Silas y Timoteo y Erasto. Era interesante cómo la iglesia primitiva siguió el lineamiento de Cristo Jesús, y el éxito de la iglesia primitiva consistía en seguir correctamente los planes de Cristo Jesús. Podemos mirar allí en el libro de los Hechos un acto significativo en la vida del apóstol Pablo cuando son encarcelados en Filipos con Silas, ¿no? Así y es. allí uno podría pensar, pero están predicando el evangelio y son maltratados, son echados a la cárcel, pero allí está lo que decíamos anteriormente, pastor, están para estimularse, para animarse. Allí el texto bíblico destaca que se animaron cantando. Así es. Y la gente, los presos, pues recurrían al canto de ellos con ese mensaje particular. Trabajar en parejas misioneras no falla, pastor. Así es. No falla. Y es interesante que jamás se desprendió esta idea de todos aquellos que estaban conscientes de que el método de Dios es perfecto. En la Edad Media, por ejemplo, podemos ver a los valdenses que trabajaban en parejas. Nunca caminaban solos. Es interesante cuando llegamos a la Reforma, podemos ver a Jerónimo y a Hus juntos trabajando, luchando por la Reforma. Martín Lutero y Staupitz, es importante, Melanchthon y Martín Lutero, Olaf y Lorenzo Prieto, trabajando de dos en dos. Es decir, siguieron el modelo bíblico, pastor. Por eso tuvieron tanto éxito al comunicar las verdades de la palabra de Dios en la etapa de la Reforma. Así es. Bueno, pero ¿por qué de dos en dos, pastor? ¿Por qué de dos en dos? Interesante la pregunta, y es muy importante resolverla a través del concepto bíblico, porque fue la orden de Cristo Jesús. Vayan de dos en dos. Ya desde que es una orden hay que seguirla. Acatarla. Y hay algo muy importante. En segundo lugar, porque es la manera más viable de vencer las adversidades. Es correcto, para animarnos, para estimularnos, ¿no? Mencionaba a Silas y Pablo. Qué interesante que ellos se animaban entre los dos. Otra de las cosas muy importantes es que la pareja misionera obtiene fuerza individual, y esto es muy interesante, ¿no? No podemos caminar solos. En cuarto lugar, necesitamos todos ayuda. Por eso Salomón escribió: dos son mejor que uno. Es interesante esto, ¿no? Claro. Otra de las razones es que hay aconsejamiento y hay oración. En las parejas misioneras hay más credibilidad, y lo más importante, pastor, es que con las parejas misioneras producimos mejores resultados. Wow. Dios no se equivoca para que trabajemos en parejas misioneras. Así es. Tenemos que seguir el consejo, pastor. Así es. Pero, ¿qué falta, pastor? ¿Qué nos hace falta en este tiempo presente? Las parejas misioneras están formadas, y estoy seguro que en todas las iglesias hay parejas misioneras. Por ejemplo, en el Mayab hay 1,400 parejas misioneras. La pregunta es, ¿qué hace falta? Yo consideraría de que una de las cosas muy importantes de las parejas misioneras es realmente replantearnos la orden de Cristo Jesús, tomarlo muy en cuenta. Número 2, que realmente las parejas misioneras sean motivadas a trabajar para Cristo, a hacer la obra de Dios y saber que no hay cosa más linda en este mundo que hacer el trabajo de Cristo Jesús. Otra de las cosas muy importantes que falta es que haya pasión por las almas. Importantísimo esto. San Lucas 4, 32 al 34 dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mientras los discípulos pensaban en la comida natural, Jesús se entusiasmaba con la samaritana al darle el mensaje, y al ver cómo la samaritana trajo a todo su pueblo para que conocieran a Cristo Jesús, Jesús se sentía satisfecho. Pasión por las almas.
Hay otra historia de Cristo Jesús, allá en San Lucas capítulo 15, 4 al 5, dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. El gozo de ganar almas es impresionante. Si hay algo que falta para nosotros hoy es realmente esa pasión. Y otro de los detalles, pastor, es tomar la actitud de los discípulos, ir y regresar para contar las maravillas de Dios. Lo que hicieron ellos, ¿no? Cuando el Señor los organizó, Así entonces hicieron grandes proezas en el nombre de Cristo y volvieron para traerle un informe detallado de la obra que se había realizado. Pastor, ahora el espíritu de profecía tiene una declaración que me gustaría que usted nos comparta también. Sobre todo que habla de la capacitación. Las parejas necesitan capacitación. Dice Ministerio de Curación, página 139, muchos trabajarían con gusto si se les enseñara cómo empezar. Necesitan ser instruidos y alentados. Obreros cristianos, sus miembros deberían aprender cómo dar estudios bíblicos, cómo dirigir y enseñar clases en escuela sabática, cómo auxiliar al pobre y al enfermo y cómo trabajar en pro de los inconversos. Es impresionante esto. Ahora, pastor, cuando hemos escuchado esta declaración tan contundente del espíritu de profecía, ¿habrá un lugar para que cada pareja misionera pueda desarrollar su trabajo? Claro, el trabajo de las parejas misioneras está en visitar familias inconversas, hacerse amigos de ellos, conseguir intereses, atender los estudios bíblicos y preparar almas para el bautismo. Ese es el sagrado trabajo y el más lindo trabajo que Dios nos dio como parejas misioneras. Bueno, volver al método de Cristo nos hace falta. Estar entusiasmados, apasionados por predicar a Cristo y hacerlo, como bien usted lo ha dicho y también lo ha referido a la palabra del Señor, a través de un compañero, de un amigo, de un familiar, para comunicar las grandes verdades del Evangelio. Pastor, ¿algún comentario final? Cuán importante, Pastor Corona, es que cada uno de nosotros escuchemos la voz de Dios. Abramos la palabra y podamos ver ahí qué es lo que Dios nos pide. Y si nos pide hacerlo, creo que hacer la voluntad de Dios es lo mejor. Muchas gracias, pastor. Pues ahora, querido líder de grupo pequeño, usted sabe que hay una tarea pronto, si es que todavía no la hace, pero este mes de enero pasado se ha dado tiempo para que nos organicemos en el grupo pequeño en parejas misioneras, con aquella persona con afinidad, con familiaridad también, etcétera. Podemos organizarnos así para cumplir la misión y llevar a muchos al conocimiento de la verdad. Pastor Eder, muchas gracias por concedernos también este espacio aquí con los líderes de grupos pequeños. Gracias a usted, pastor, por la invitación. Queridos amigos, así llegamos al final de esta presentación. Les animamos en el nombre de Cristo a continuar apasionados por Cristo. Él viene pronto. Nos saludamos la próxima semana. Saludamos nuevamente a nuestros líderes de grupos pequeños y en esta ocasión se encuentra con nosotros el profesor Mesa. Profe, bienvenido. Gracias, pastor, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña nuestra compañera Algina. Gracias, pastor, y hermanos, nuevamente me siento contenta de estar aquí. Y ahora vamos a entrar en una lección que puede traer ciertos problemas en nuestra mente. Para algunos que la estudiaron seguramente estarán dándose cuenta de unas enseñanzas que no habían visto desde esa perspectiva bíblica. Y vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué cosas debemos de hacer y qué principios debemos seguir para llegar a la jubilación? Antes de dar alguna respuesta, quiero leer lo que dice la Biblia. En Isaías 46:4. Isaías 46:4. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Dios asegura que en el transcurso de nuestra vida, aún en la vejez, Él siempre va a protegernos.
Y esto es una promesa que el Señor va a cumplir y está cumpliendo todos los días. Pero, ¿qué podemos hacer para que podamos llegar hasta la jubilación, estimados compañeros? Quisiera retomar un poquito el versículo, pastor. Aquí en mi versión dice, aún en la vejez, cuando ya peinen canas. O sea, me gustó esa parte, ¿no? Y yo creo que ya algunos estamos en este momento de ya peinar las canas. Y algo que al repasar la lección, al estudiarla, me llamó la atención. Un punto que quizá no lo habíamos hecho por un principio bíblico, sino por un principio académico, y es la planeación. Entonces nosotros, para poder llegar a nuestra jubilación de una manera tranquila, de una manera confiados, seguros de que Dios está con nosotros, debemos planificar. Planificar lo que va a ser, cómo voy a vivir, cómo me voy a sustentar en mi jubilación, qué voy a hacer con mis posesiones, quién va a ser heredero de ellas, cómo voy a administrar, cómo he estado administrando mi dinero, para entregarlo a la familia, entregárselo a otros o aún dentro de la misma iglesia. ¿Qué estoy aportando? Correcto. Entonces yo veo el principio de planificación, pero una planificación donde yo reconozco que Dios es el dueño de todo. Eso quiere decir, profe, que cuando nosotros estamos pensando hacia jubilación, tenemos que ir un poquito hacia atrás para planificar hacia atrás, hacia el futuro, en nuestra era o en nuestro tiempo de productividad. Y yo creo, Gina, que esto nos va a ayudar, ¿no? ¿O cómo ves tú? Claro, yo estoy en una etapa intermedia, ¿verdad? Ya pasé la juventud, digamos, ya estoy en etapa adulta y veo los cambios en la vida. Uno cuando es joven no piensa en nada de estas cosas, ni por la mente pasa, pero el consejo se ha dado que desde joven te acuerdes, y si vives la vida correctamente en la juventud como adulta, también la vejez, porque cuando seguimos los consejos de Dios nos va a ir bien. Y la Biblia dice, en esta semana leímos en Proverbios 27, dice el 27:23, considera atentamente el estado de tus rebaños, cuida tus rebaños, porque la riqueza no dura para siempre, ni la corona por todas las generaciones. Hay etapas en la vida en que vamos a tener, Dios nos va a bendecir, y esas etapas de bendiciones hay que aprovecharlas, ¿verdad? Para producir más, para compartir con otros, porque también es la etapa que nosotros podemos adquirir un bien, una casa para tener en la vejez, tener y proveer para nuestros hijos. También teniendo el cuidado que hace la lección de no caer en lo del rico insensato, ¿verdad? Y no hacer tesoros en el cielo, que es lo más importante. Entonces, hacer tesoros en el cielo es lo más importante. Eso, tiene razón. El no hacer es el problema, si nos enfocamos nosotros en solo nuestra vida. Preparémonos para ese momento tomando decisiones sabias. Eso quiere decir que desde mi juventud, yo en mi tiempo de productividad, debo de estar siempre mirando hacia a dónde voy a hacer o qué voy a hacer. Por ejemplo, se me ocurre, para poder llegar ahí, tengo que hacer algún ahorro. Hoy en el gobierno nosotros tenemos las famosas Afores, pero eso no es suficiente. Y se dice que mientras más ahorres, más recibes. Pero con un mundo cambiante, que sabemos a veces que o lo que es hoy, mañana ya no es. Entonces no podemos confiarnos en eso. Tenemos que hacer nosotros algunas acciones importantes como el ahorro, como el hacer que las bendiciones recibidas del Señor en tiempos buenos, como tú comentabas, podamos redirigirlos para quizás invertirlos, para poder llegar a tener algo en el futuro, no solo para nosotros, sino para nuestra familia y nuestros prójimos y la propia iglesia. Yo tengo aquí una frase que encontré en la escuela sabática que dice: planificación patrimonial puede ser nuestro último acto de mayordomía. Y en esta planificación patrimonial dice que debemos también hacer un testamento. Y en ese testamento también dice la escuela sabática que debemos de incluir también a Dios y su iglesia. No sé si ustedes han pensado en alguna ocasión sobre este punto.
Yo en lo personal no había pensado, vamos a decir, en el concepto completo Ujú. de esta planificación. Ahora en el estudio de la lección me he dado cuenta que mi planificación la estaba enfocando de manera personal, Ujú. de tal forma que yo pudiera estar seguro en mi jubilación. Ujú. Pero la lección me ha abierto un poquito más, la visión eres tú, es tu familia, son Ujú. otras personas, de qué manera tú ayudas a otras personas y también de qué manera tú participas para la obra de Dios. Ujú. Entonces se me amplió la Ujú. visión que tenía. Ujú. Entonces, en mi experiencia ha sido esa y creo que debo replantear un poco lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer especialmente para la obra de Dios. Correcto. Me gusta, profe. Eso quiere decir que Dios va a recibir su parte, porque los líderes al enseñar esto a sus miembros de su grupo pequeño, tienen que dividirlo en familia, prójimo, su iglesia. Aunque la escuela sabática, Gina, recuerdas que dice que la mejor manera es hacer nuestro testamento en el día a día. No sé si recuerdas esa Claro, parte. yo marqué esa parte que dice, los siervos de Dios deben hacer sus testamentos cada día en buenas obras y ofrendas generosas para Dios. Mm. Leí en la lección que, bueno, lo que se hace normalmente cuando alguien deja el testamento, se nombra un albacea o ejecutor para, a veces uno de los hijos, el hijo mayor, ¿verdad? El padre deja al hijo mayor, en algunos casos, para que él distribuya los bienes, como se va a hacer, le dejó instrucciones. Pero dice allí, ¿por qué no mejor ser tú el ejecutor o el albacea? Tú En vida. distribuye en vida. La lección nos hace mucha mención y concentré ese mensaje en que cada día nosotros Mm. podemos hacer. A veces podemos esperar y también algunos dicen, voy a planificar mi jubilación o mi futuro, pero puede ser que ni llegue, ¿no? La vida es tan efímera y cada día esos actos que tú haces serán bendición. A mí Ujú. me gusta la poesía y hay un poema que dice así, en vida, hermano, en vida. Si Ujú. quieres hacer un bien, hazlo hoy. Si quieres regalar una flor, hazla hoy con amor, dice. Si quieres hacer un bien, hazlo hoy. Nunca llenes tumbas de flores, llena de amor corazones. Mm. Y nosotros podemos hacer eso cada día con pequeños actos de amor. Tal vez alguien diga, yo no tengo mucho para dejar, no mucho dinero, pero de lo poco que tenemos, Ujú. podemos hacer. Ujú. Y esas cosas llenan el corazón. Y si tenemos mucho, podemos hacer mucho más, ¿no? Claro. También con Ujú. nuestros ingresos. Y esas obras son de las que menciona el versículo de memoria, ¿verdad? Ujú. Bienaventurados los que mueren, Ujú. porque sus obras con Con ellas ellos siguen. siguen, los que mueren en el Señor. Ujú. Entonces, una pregunta para reflexionar que yo dejaría en cada uno de nosotros, ¿cómo te gustaría que te recuerde? ¿Cuáles son las obras que vas a dejar? Ujú. No esperes a llegar a la muerte también y disfruta de ahora ver el gozo de las cosas buenas que haces, el gozo de ver una familia que ayudaste, Ujú. el gozo de ver una iglesia a lo mejor construida si tú apoyas, tantas cosas que Sí, podemos porque a hacer. veces la familia que recibe el testamento, siempre van a ver entre los miembros algunas cosas que no les gustan y se vuelven un pleito. Este es un problema de hoy en día que se ve a cada rato. Y nos lleva, pastor, Ujú. perdón, esto nos lleva a pensar, por ejemplo, si yo muriera hoy, Ujú. ¿qué pasaría con los bienes que tengo? Ujú. O sea, se me diría como al necio, o sea, esta noche vienen a pedirte y lo que has provisto, ¿para quién va a ser? Así es. A mí me queda esa pregunta Ujú. Ujú. porque no lo he hecho. O sea, legalmente yo no he hecho Ujú. algo con mis bienes. Ujú. Simplemente vamos a decir, están a mi nombre y se Ujú. acabó. Ujú. Entonces, si yo muriera hoy, creo que dejaría un problema. Ese es el legado que Ujú. podría dejar. Sí, por eso la escuela sabática nos anima para que nosotros podamos tener también a ustedes, nuestros líderes de grupos pequeños, enseñarle a sus miembros que deben delinear desde ahora cada familia lo que el Señor les ha dado bendiciones y ponerlos en un documento ante un notario público.
Dicen que en septiembre, me parece, Septiembre, mes del ese testamento. mes del testamento, debemos aprovechar esas ofertas. No sea que el Señor nos llame a cuentas hoy y queda con un problema para la familia y para todos, porque normalmente muere intestado y hay que seguir juicios. Y eso habla de nuestra mala mayordomía, Ujú. porque las lecciones nos han estado marcando prácticamente la apropiada mayordomía de nuestro dinero, o Así de es. nuestras finanzas. Ujú, Entonces, esto forma parte. Ujú. Yo debo a dejar todo arreglado ujú. para que no suscite problemas que puede ser que algunas de las personas beneficiadas por el egoísmo, pues se pierdan la salvación Ujú. por pelearse entre ellos. Entonces, Exacto. lo mejor es pues dejar todo arreglado, ¿no? Ujú. Así es. Escribí aquí un versículo que dice, 1 Timoteo 6:7, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. No hay nada. Y hay una cita que me gustó dentro de la escuela sabática que dice, vi que muchos se abstienen de dar por la causa y procuran acallar la conciencia diciendo que serán caritativos al morir. Ni siquiera se atreven a ejercitar fe y confianza en Dios, contribuyendo con algo mientras tienen vida. Ese es el punto que decía Gina. Aquellos que se aferran a su propiedad hasta el último momento, la entregan más bien a la muerte que a la causa de Dios. O sea, todo lo que trabajaste se va. Y vamos a ir cerrando. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué aprendimos sobre el mejor testamento que podemos dejar al morir? Entonces, podríamos, en los últimos minutos que nos quedan, podemos tomar este punto. Bueno, sobre este punto hay una frase que está escrita también aquí de Elena G. de White en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 316. Dice, los legados que se dejan al morir son un mísero sustituto de la benevolencia que uno podría hacer mientras vive. En verdad, los siervos de Dios deben hacer sus testamentos cada día en buenas obras y ofrendas generosas a Dios. Tremenda declaración. ¿Qué podríamos decir, estimado profesor Mesa, para cerrar este punto? Yo me quedo con un punto, pastor, un punto que para mí resume la lección, Ujú, es planificar con generosidad, ujú. sabiendo que mis bienes han sido provistos por Dios. Nunca perder de vista eso. Con eso me quedaría en Ujú. esta parte. Muy bien. Estimada hermana Gina. La frase es muy clara. Yo me quedo con la parte que dice que el mejor testamento es el que se elabora día a día. Mm, Día a día nosotros podemos dar, o sea, desde Ujú. ahorita no esperemos hasta morir. ujú, Día a día podemos dar económicamente ujú, para la causa de Dios y para los que necesitan, para nuestra familia, porque a veces Ujú. también en la misma familia no se suplen las necesidades y como hijos de Dios Ujú. es lo primero. Y la otra, no solo dar económicamente, sino también darnos nosotros mismos. Porque Ujú. también puede ser fácil, voy a dar el dinero y yo en mi Y me- negocio. No, también uno entregarse a la Claro. causa de Dios, participar, Ujú. predicar, compartir, tratar bien a la gente, dejarle esos momentos especiales que el día que uno falte, yo le preguntaría, ¿cómo te gustaría que diga tu Mm. epitafio? ¿Qué Ujú. te gustaría que la gente diga? Aquí yace una persona que fue amable, fue buena, un fiel cristiano. Ujú. ¿Se podría decir eso de ti si hoy murieras? Es Mm. una pregunta para reflexionar y la invitación, hagamos el testamento día a día. Que Dios nos ayude, ¿verdad? A ser Ujú. buenos, a ser personas, compañeros de trabajo buenos, no estar peleando con la familia. Todo eso es parte del legado que uno deja. Una Ujú. persona de oración, una persona que siempre ayuda, que te llevaba a Dios. Ese es el legado que vamos a dejar, Amén. junto con lo demás, las inversiones o ofrendas que demos, pues Dios las va a multiplicar, ¿verdad? Así Y es. en cualquier causa que nosotros la pongamos siempre que sea para bien. Así es. Termino con el Salmo 71:18. Es una cita muy bonita del Salmo 71:18. Dice así, para cerrar esta parte del repaso, dice, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Y después dice la segunda parte,
hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Eso quiere decir que la lección nos enseña que debemos trabajar desde temprano todo nuestra adolescencia, juventud, adultos, llegar a la vejez, y todo ese tramo que recorramos con el Señor debemos estar anunciando esta parte. Tu potencia a todos los que han de venir, o sea, el poder de Dios. Y eso implica no solamente cosas de materiales, sino implica mi vida, mi tiempo, todo dedicado al Señor. Bueno, pues muchas gracias. Nos despedimos en esta ocasión y nos vamos a ver en la lección número 11, cómo administrarse en tiempos difíciles. Que el Señor les bendiga.